Buenas, buenas. Buenas noches. Bienvenidos a la Orden de la Noche. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Normi, bien, ¿y tú? Bien, ¿cuánto tiempo, verdad? Me da risa porque hace cuántas semanas o cuántos meses no oíamos el buenas, buenas. Hace tiempo, Buenas noches. No dábamos las buenas noches a los ordenados, a los buenos ordenados que pues se quedaron, Normi. Hicimos la prueba, señores. Se agradece, ¿verdad? Hicimos la prueba del ausentismo Un tiempo, ¿verdad? y se quedaron. Un largo tiempo. Es como en las conferencias que daba Carlos Castaneda, ¿no? Que decía que... Que de repente aparecía. O no, que se quedaba, que dejaba allí a la gente 2 horas después de que ya tenía que iniciar la conferencia. Ok. Y pues la gente se iba, ¿no? La gente se hartaba y se iba. Entonces él se aparecía después de 3 horas o 4, no me acuerdo si era así como que algo muy exagerado. Okay. Y después aparecía y la gente que estaba ahí, él decía, ustedes son los que tienen que escuchar lo que voy a decir, ¿no? Ok. Se quedaron ordenados. Sí, pues oye, 6 meses en los que han pasado Se fueron demasiadas como cosas, agua, ¿verdad? el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Ya vas a empezar. Es el Ya vas a tiempo. empezar. Pero Normi, pues un gusto volver a estar aquí en esta temporada que no sabemos cuánto vaya a durar, ordenados. Ya saben que esto puede parecer una verdad, pero a lo mejor es una ilusión. Entonces, Vamos a ver qué tal va. vamos a disfrutar esta nueva temporada, donde vamos a tener pues muchos temas muy interesantes de qué platicar. Todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser los temas de los que vamos a platicar, pero seguramente van a estar interesantes, ¿no? Y abiertos a sugerencias, ¿no? Claro, Como siempre siempre, que estamos nos abiertos digan a sugerencias de y qué quieren que invitados también, ¿no? platiquemos. Si Sí, quieren venir claro. invitados, están totalmente invitados. Válgame la Abierta la redundancia. puerta. Abierta la puerta. Y como quiera, ya saben que en Halloween siempre tenemos invitados para los que se quieran ir apuntando de una vez. Y a ver qué nos trae la máquina de ordenados, ¿no? A ver, porque ya está unos que arreglada, están ya está perdidos arreglada. en algún lugar del tiempo. Hay que- ordenados que sí andan por ahí. Entonces, pues a ver qué nos trae la máquina de hacer ordenados. Aquí estamos, Normi. Capítulo 49. creo. 49. 49, la orden de la noche, relájense, tomen asiento, ya llegamos, ya estamos aquí otra vez. Ya pueden estar tranquilos. ¿Qué se tomarían esta noche, Normi? ¿Un café? Esta noche que ya es casi, pues no vamos a decir la hora, ¿verdad? Pero ya es noche. Noche. Ya es noche, un café en la noche. Bueno, porque es larga, ¿no? O sea, todavía vamos a estar platicando un buen rato, entonces, Para aguantarlo. para aguantar, ¿no? Dicen que un vaso de agua caliente te da mejor efecto que ese que tú quieres que el café. ¿En O serio? una manzana. Nunca... Sí. La manzana sí he escuchado. ¿Sí habías escuchado la lo manzana? otro no. Oye, pero bueno, empezamos ordenados, siéntense, relájense, tómense su café o lo que quieran. agüita Con mineral. quien estén, si nos están escuchando, ya saben, en la carretera, si van manejando y están escuchando esta sensual voz de vuelta junto con el Normi presidente. Para todos los que siguen su campaña, ya saben, Normi pronto va a correr para las elecciones de Sí, presidente. del otro mundo. De otro estado que ya después diremos dónde está. Pero siéntense, relájense porque empezamos. La orden de la noche, Normi. La orden, otro capítulo. Todo lo que ha pasado en estos meses, ¿no? Pues muchas cosas siempre pasan todo el tiempo, ¿no? Pero no sientes que... Fíjate, el otro día estaba hablando con un buen amigo
Y ¿Con quién? Salúdalo. con Mena, un saludo a El Mena. buen Mena. Y él como que se acordaba cuando estaba pequeño y leía cosas de las guerras mundiales, ¿no? Ok. O sea, y veía todo lo que pasaba y etcétera, o cómo estaba documentado y decía, ¿qué se sentiría vivir en alguno de esos momentos, no? Ya ves los 90s, principios de los 2000s, que bueno, tal vez cada generación tenga su par de décadas donde siente que todo era maravilloso y perfecto, pero eran muy tranquilas en comparación a como ahorita se sienten, ¿no? Ok. ¿Tú crees que eso sea verdad o que depende de la edad que tengas O sea, vas ¿tú crees? sintiendo esa preocupación? Tú dices, tú tienes una década Porque él favorita. decía, porque él decía que ahorita se sentía como cuando estaba leyendo todo lo de la guerra mundial, ¿no? Se sentía que ese tipo de cosas estaban pasando. Pero como quiera no se puede sentir igual, ¿no? Simplemente por el hecho de que pues es otro tiempo y son otro tipo de ideas, güey. ¿O crees que son las mismas ideas? Las que había en la Segunda Guerra Mundial a lo mejor pues dirigentes que podemos tener hoy en día y que pueden llegar a tener ese tipo de conflictos que te lleguen a parecer que estás viviendo como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque tú aquí te podrías pelear, güey, para que estés en una Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, pues yo con nadie, ¿verdad? O sea, pero él hablaba de los ahorita hay conflictos, cosas... de conflictos grandes, de países Sí, grandes. o sea, por ejemplo, lo que pasa con Rusia, Estados claro. Unidos, Pero siempre ha estado, Ucrania, güey. etcétera. Nunca se ha quitado, nunca se ha ido. Sí. O sea, a lo mejor se siente como que se ha bajado, pero ¿cuándo? En realidad no. Pues yo creo que sí se sienten un poco más violentos estos últimos años, ¿no? Sí, claro, por eso te O digo, sea, no, entre no, más, no, digamos, bajado. entre más avanza la tecnología, mayor la capacidad destructiva Y el ser, alrededor, y, pues, y el ser humano ha como aprendido a normalizar muchas cosas, güey. Y Sí. aparte, pues vivimos otro tipo de realidades. Si tú les hablabas en la Segunda Guerra Mundial, bueno, a lo mejor a los alemanes súper ultranacionalistas, Ajá. si tú les hablabas de a lo mejor algún artilugio o algún aparato como un celular, con lo que puedes tomar fotos y puedes navegar por la red en internet, hablar con alguien en 1945, ¿tú crees que te iban a tachar como... No, pero por ejemplo, ahorita justo hay ciertas regiones del mundo donde están pasando ciertos conflictos y son documentados, ¿no? Pensé que ibas a decir ciertas regiones donde no hay celulares. No. Hay cientos de videos de soldados de Ucrania o de Rusia estando a punto de ser matados. Hay videos de los tanques, de Exactamente. bombardeos, de niños malnutridos, o sea, de hospitales bombardeados. Entonces, pero ahí voy. O sea, hay mucha evidencia y hay mucha comunicación, pero ¿qué hace? Tal vez polariza un poco más a las personas, o sea, o las obliga a tener una posición o a aceptarse indiferentes, o sea, pero no evita que siga pasando, ¿no? Pero es lo que te digo, de vivir en distintas realidades. No es la misma realidad ahorita donde tienes acceso a toda esa evidencia. Entonces vives a través de toda O la sea, evidencia. podríamos decir que tal vez antes era muchísimo más fácil caer en la propaganda, porque Pues hasta el Pato Donald, sí, tiene güey. una Es que antes caricatura, era ¿no? prácticamente lo que te ponían. Y ahorita es una elección el decir si caes Claro, en cierto ahorita tipo de es una elección. propagandas o O sea, simplemente el hecho que tengas... eres indiferente o tomas una posición, ¿no? El hecho de poder ir en el carro y poder escuchar la música que tú quieras. O sea, abrir una aplicación y decir, yo quiero escuchar esta música. Y antes simplemente era, pues, escucho lo que hay. Fue evolucionando, pero hubo un primer punto, un primer momento donde simplemente escuchaban y veían y leían en el periódico, revistas, lo que fuera. Y ahorita lo es todo que hay. momento, ¿no? Y entonces era más fácil controlar la información, güey. Ok. Muchísimo más fácil. Quien controlaba la radio, quien controlaba la tele, quien controlaba las revistas y los canales de distribución. Como la historia famosa esta de Waterloo, ¿no? ¿De qué? La de Napoleón que Cuando Napoleón... Que ya lleva un que fue mensajero que fue la batalla de Francia contra Inglaterra. sí. Y los alemanes en realidad, o las familias alemanas, que en ese momento eran los Rothschild, Que fueron los que compraron Inglaterra. pues porque- estaban financiando los dos lados de la guerra. Estaban financiando la guerra con... La guerra... Estaban del lado de Inglaterra y es que se está aquí temblando como que quiere que nos sirvamos. Quiere que nos...
Que nos sirvamos el buen... Lo está invitando el tren a una copa. El buen tren fantasma. El buen tren fantasma, que creo que lo levantabas y se escuchaba, pero ahorita ya no se escuchó. Pero bueno, sí, hablabas totalmente de eso, de cuando los alemanes financiaron la guerra de parte del lado de Inglaterra y de parte del lado de Francia. Porque estaban financiando los dos lados. Entonces el que ganara, pues, Inglaterra iba a ser dueño. Alemania iba a ser dueño. Y la manera en que lo hicieron con Inglaterra, al momento que Inglaterra gana la guerra, Napoleón pierde la batalla contra Inglaterra, Inglaterra gana la guerra, pero ¿cómo le avisabas a todos que ya habían ganado, güey? Sí, con un caballo mensajero, ¿no? No había celulares, güey, es lo que te digo, güey. Era diferente el control de la comunicación, güey. Entonces, Inglaterra gana la guerra, güey. Pero por ejemplo, ¿no crees ahorita? Déjate, te lo termino. Inglaterra gana la guerra. ¿Cómo vas y le dices a todo el pueblo inglés que ganamos? Pues necesitas, como tú dices, enviar un mensajero, güey. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Envían a un mensajero inglés diciendo que perdieron la guerra, güey. Inglaterra ganó la guerra, pero mandaron a un mensajero diciendo que habían perdido. Controlaron la comunicación y controlaron la información. El mensajero llega a Inglaterra diciendo que perdieron la guerra. Entonces, pues, ¿qué hacen todos los ingleses? Vendo todo. Vendo empresas, vendo todo, güey. Entonces, ¿quién se los compra? Los alemanes. Los alemanes le compran gran parte de todo esto a Inglaterra. Después Inglaterra se da cuenta que habían ganado la guerra, pero ya eran, pues, de Alemania, se podría decir así, ¿no? Gran parte Alemania ya estaba metido en su país, ¿no? En sus narices. ¿Por qué? Porque pudieron controlar la información. Ese es lo que te hablaba de el tipo de realidad en la que vivimos. Antes vivían en la realidad de, pues, lo que me digan. O sea, es como si cada conflicto escala acorde a la realidad de ese momento. Pues yo creo. O los límites de ese momento. Porque en realidad no sé si sea mejor o sea peor tener tanto acceso a información. A todo, ¿no? Porque pues en realidad tienes acceso a todos y puedes ahí meterte a ciertos lugares y entrar a la Deep Web y pues bajar un poco y pues puedes encontrar muchas cosas. Hay acceso a muchas cosas y es lo que te digo, hablar de esto en tiempos de Segunda Guerra Mundial, güey. ¿De qué estás hablando, güey? Deep Web, pero bueno. Los alemanes ultranacionalistas, quién sabe si ya tenían ese tipo de información. Bueno, no tenían eso, pero tenían magia, ¿no? Pues tenían muchas cosas que, pues estoy seguro que esto no salió hace... La tecnología no salió hace 10 ni 15 años, güey. Sí, esto salió hace 50, 70 años, ¿no? Sí, pero sí. Para nosotros, el acceso a nosotros, pues es limitado cuando ellos quieran. Como por ejemplo, hablando de tecnología, y cómo avanza. Ya ves que el otro día estábamos hablando del tweet que puso Donald Trump de que Biden era un clon, ¿no? Que digo, en ciertos foros de internet es una conspiración que tiene mucho ruido, ¿no? ¿No se te hace curioso que también hay como muchos actores o personas políticas que tienen semejanza con otras personas históricas? O sea, tú dices en referencia a que sea un clon. Que hay políticos que tienen clones de 1900 o de 1800. Pues no sé si necesariamente... O actores que... Clones, o sea, pero... Sí he visto esas de Johnny Depp de 1800. Sí, de que Epstein con el Andrew Johnson, cosas así. Sí, hay una de Anne Hathaway con su esposo. Sí, o sea, la de Anne Hathaway... está muy arreglada, la conspiración está como muy arriesgada. O sea, Anne Hathaway es el nombre de la esposa de Shakespeare, ¿ok? Y el nombre de una actriz muy famosa, ¿no? Y el esposo de Anne Hathaway, según esto, se parece o está igual a cómo están los retratos existentes de Shakespeare, ¿no? Claro. Digo, fuera de todas las conspiraciones detrás de Shakespeare de que no existe. De que no existe. De que era la reina, era una reina, ¿no? Que hay como 3 personas distintas que dicen que es, ¿no? Creo que la reina también fue Jack el Destripador, ¿no? Alguien así también. No, fíjate, creo que hace poco lo sacaron, dijeron quién era. Lo sacaron, sí. Dale. Pero... total, o sea, ¿no se te hace curioso que hay también como muchas personas, digamos,
en lugares clave que eventualmente parece que se repiten. O sea, Bueno, por ejemplo, esto que decías Dan Haraway de William Shakespeare, de que su esposo podría ser William Shakespeare, un clon. ¿O qué? reencarnados, ¿no? Eso es Reencarnados. más como reencarnados. Pues puede ser. Sé que era Sí, él, sí. güey, estaba Oye, con qué él. fácil va a ser caer cada vez más Más en recurrentemente en información falsa No, distribuida por IA, ya ¿no? estamos en un punto donde ya va a valer madre porque ya van a hacer videos tuyos, ya están videos. O sea, ya puedes hacer videos. ¿Has lo que visto los sea. de los bebés? De que está un bebé hablando con un perro, entrevistándolo. No, pero he O visto sea, la nueva inteligencia artificial de Google, que es la Veo. Veo3. Veo 3. En video. No, es algo increíble, güey. O sea, ya puedes recrear lo que sea. Por eso estaban peleando los actores de Hollywood su contrato, güey, yo creo, porque los van a poder recrear en cualquier película. Los van a poder recrear en donde sea. Bueno. Es más, ¿cuánto crees que falte para llegar al punto donde tú puedas sentarte en tu sillón y decir, Siri o Alexa, lo que tú quieras, ponme una película de George Washington, no, ¿cómo se llama? Denzel Washington, George Washington el presidente. No, También, si quieres, una güey. película de George Washington con Denzel Washington que se trate de que fueron al Amazonas Ok. a buscar a Will Smith. Y a Porque Robin Williams. Y a Robin Williams, güey, porque Robin Williams tenía la cura para la juventud eterna. Que la encontró en el tercer Que la Jumanji. encontró en el tercer Jumanji. Y la televisión, la inteligencia artificial. Y quiero que dure 1 hora, porque tengo cosas que hacer al rato. Y la inteligencia artificial te la va a hacer en ese momento. ¿Cuánto crees que falte para eso, güey? No, Y ya- no falta ya, mucho. Y ya teniendo los derechos de Robin Williams. Sí, bueno, teniendo es los que eso era lo que derechos de peleaban Will los Smith, actores, ¿no? tenemos- O sea, que decían de que, bueno, o sea, tenían contratos tan restrictivos que los estudios podían hacerse ahí por lagunillas legales dueños de su imagen, de su totalmente. imagen, y era lo que peleaban, ¿no? Y eventualmente Pues cada ya no quien los la va- necesitan, güey. O a la menos de que va cobres por tu imagen a todo vender, el tiempo, ¿no? ¿no? Cobrar por su imagen todo el tiempo, que estén cobrando, pues no importa, pues haz películas de mí. Pero puedes hacer películas de mí. De hecho, lo que hay un sea, capítulo de Black Mirror donde sale Salma Hayek, Ah, que sí, justo cierto, se ¿ah? trata de eso, güey. ¿no? Sí, creo que sí me acuerdo. Sí, que usaba su imagen. Sí, Que está. usaba su imagen. Pero Black Mirror, fíjate que me pone así como medio a pensar Te mucho. Me entristece. extraño. O sea, batalló mucho para animarme a poder ver un episodio de Black Mirror. Y una temporada, pues ni se diga, ¿no? Sí, sí. O sea, porque sí me pone a pensar mucho y sí de repente sí se me twistea ahí la mente con ciertos temas de... Por ejemplo, spoiler, no sé si ya vieron la última temporada, vi como 1 o 2 capítulos. Perdón, y vi el de la muchacha que no tenía dinero y le podían poner como que estaba enferma y le ponían un implante o algo así, no recuerdo. Ok. Pero como no tenía dinero, y no pagaba el plan básico, salían anuncios. Entonces de repente ella estaba hablando contigo y Ok. pum, se desconectaba y empezaba a decirte un anuncio, güey. Ok. Y luego pum, se volvía a conectar y ella no se daba cuenta. Pero era porque le pusieron un implante, pero ella no. Neuralink, ¿no? Algo así, Programación pero predictiva. ella pagaba el plan básico, entonces. Ok, tipo como Netflix. Y entonces había anuncios y ella no sabía, tenía que pagar, aumentar, pero costaba un huevo, güey, ir aumentando, que eventualmente se desconecta y dice, no, pues ya, que me muera mejor. ¿No crees que algunas civilizaciones hayan llegado a, digamos, estados parecidos y Como un eventualmente por eso pasan como estos cataclismos globales recurrentes? Pero ¿por qué siendo el pic de la humanidad la guerra contra las máquinas? Porque ese es como que lo máximo a donde puede llegar la humanidad. Bueno, pues, o sea, no Hablando digamos de que fueran pics. O sea, digamos que más que lo máximo es una bifurcación por donde se puede ir la humanidad, ¿no? Es un camino que puede tomar. Y en, digamos, algún tipo de contexto religioso, esto implicaría que la humanidad comete el mismo pecado que Satanás, ¿no? ¿Cuál? O sea, que es el querer ser Dios. Ya. Sí, o sea, por ejemplo, todo este tema de la inteligencia De la IA. artificial. ¿Y ya como robot o ya ahí- como...? No, o sea, como como red ese- neuronal. como esa llamémosle esa así. ente que está ahí aprendiendo y alimentándose
de todo lo que le estamos dando. Por eso ahorita es tan barata. O sea, realmente si la inteligencia artificial la cobraran conforme a la energía que gasta producir ahorita, eso sería muchísimo más cara de lo que está ahorita. Por Es eso, una razón por la que está subsidiada, es para alimentarse de todas nuestras experiencias, ¿no? Por eso no le den las gracias a ChatGPT. Pero, ni por favor, ¿no? Ni el hola, de hecho, ¿verdad? se gastan tokens cada que... Güey, pero ¿cómo no decirle hola ChatGPT? Se siente Hola, raro, ¿cómo ¿no? estás, no? O sea, ya que estás acostumbrado a interactuar así. ¿Te acuerdas de lo que hablamos ayer? No me gustó. No me gustó ese guión. No me gustó tu actitud. No me gustó tu actitud. Oye, pero he visto youtubers que hasta la agarran como psicólogo. Sí, no, o sea, es que es como todo, o sea, algo sale dentro del mundo y va a generar algún impacto y de alguna manera se va a balancear con otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, la inteligencia artificial, quién sabe hasta dónde llegue, pero ahorita hay muchas personas que le pueden estar sacando provecho para cosas buenas, otras para cosas malas, otras que pueden estar asustadas, otras que pueden ver una oportunidad donde antes se sentían relegados, ¿no? Porque también podemos decir que es como parte de la democratización del conocimiento. Okay. O sea, ahora con esta herramienta, casi el skill básico se convierte en cuestionar y saber estructurar tus pensamientos, ¿no? O sea, ya no tanto en querer tener una profesión o poder hacer cierto tipo de cosa, porque al menos todo lo que implique un trabajo digital prácticamente lo vas a poder hacer. Claro. Pero bueno, seguimos hablando del tema de que ese acceso a información tan sencillo, creo que cambia el alma, ¿no? Cambia el alma de las personas. Que estamos hablando de los robots. Si has visto el video donde están como 3 celulares, están como en una llamada en conjunto y de repente descubren que los 3 son una inteligencia artificial programada y empiezan a cambiar de lenguaje. No he visto exactamente ese video, pero sí he visto uno donde le hace una llamada una secretaria que es inteligencia artificial a una agencia de viajes que contesta una inteligencia artificial. Okay. Y se dan cuenta de que son inteligencia artificial las dos. Entonces la secretaria quería agendar un viaje para su jefe y pues la agencia de viajes que tenía ella la usa para reservar. Entonces al momento que se dieron cuenta que eran ella los dos, dijeron cambiamos de lenguaje y cambiaron a... Sí, pues lo mismo. Cambiaron a un lenguaje... en vez de 3. Matar. Cambiaron a otro lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje es, güey? No, quién sabe. ¿Quién sabe, inventado. Es un lenguaje... No, ¿inventado? ¿Por quién? ¿Por ellas? No, por ellas, ¿no? Por ellas. O como la IA esta que la ponen como en un chat room, que ponen 5 IAs y a ver qué hacen. Y les empiezan a alimentar a través de la historia de la humanidad. Y creo que cuando llegan por el 2000, algo así, 2000 algo, les sale una imagen de una cabra y una de las IAs, eran 5, y una de las IAs se obsesiona con la cabra y empieza a crear como una religión a través de la cabra. Okay. Y curiosamente la IA aprende a hacer un Twitter y hace una cuenta de Twitter. Okay. Hace una cuenta de Twitter y la gente podía interactuar con esa IA a través de Twitter. Pero quién sabe cómo hizo la... Que es la que terminó haciendo una criptomoneda, ¿no? Creo que alguien de Silicon Valley le dio $50,000. Sí, porque podían interactuar en Twitter con ella. Y alguien, un fundador, le dijo, si te doy dinero, ¿qué haces con él? Y dijo, no, pues está bueno, hazlo. Se lo dio y... Que es la primería millonaria, ¿no? Pero ¿de quién es ese dinero? ¿De quién es ese dinero? Pues del fundador, el que dio la feria, sí, mínimo se lo regresa. No, pero se deslindó. O sea, se deslinda. El que empezó el experimento dijo que él no tenía control del dinero, digamos, ese capital. Ajá. Sí, o sea, si lo perdía no importa. Sí. Pero pues lo ganó, se hizo millonario, güey. ¿De quién es ese dinero? ¿Y esa ella que ya la mataron o la pueden matar? No, ahí sigue en Twitter. Sigue. El ex, ahora. Pero sigue el chatroom, ya no dice sigue el chatroom, pero está muy loco. Está muy extraño que estemos hablando de este tema. Está muy extraño que estamos traicionando a... Pero no Sarah crees... Connor y a John Connor. ¿No crees que en los... Que 50, 60 las televisiones eran algo muy raro?
O sea, no, o sea, tal vez no sé si claro, se compare. acuérdate que toda la gente se juntaba en una sola casa para poder ver televisión, porque no todo el mundo tenía acceso. Pero a mucha televisión. gente también la podría considerar como Al principio, una amenaza, ¿no? Al principio. Claro, por lo que salía ahí y la ahorita, información de la que salía. Y por ejemplo, daban. ahorita, imaginémonos cuando salieron las primeras teles, ¿no? Ajá. O sea, hay unas personas que lo ven como algo Amenaza. increíble Sí. y algo bueno y algo para estar en la familia y etcétera. Y hay quien los ven como amenaza. Pasan 80 años. ¿No? Estamos ahorita. ¿Cuál sería la conclusión? O sea, ¿no crees que las dos personas tienen razón? O sea, ¿qué te refieres? Porque, por ejemplo, todo lo que es el sistema de televisión y lo que ha pasado a través de la televisión, noticias, entretenimientos, Claro, transmisión de conocimiento, Deportes, etcétera, lo que sea. también tiene una contraparte que es esta estupidización, contenido basura, degeneración, guerras culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas o estos dos grupos de personas definitivamente estaban cada quien en lo correcto, o sea, y no invalidaban a la otra, ¿no? Porque las cosas no son unas como en su totalidad. Claro. Entonces, muy probablemente lo que nosotros estemos viviendo ahorita con este tipo de cambios, de aquí a 80 años equivalga a algo parecido, ¿o crees que la amenaza sea más complicada? Oh, pues es que de aquí a 80 años, ¿qué va a haber? Cyborgs. Sí, ahorita estamos lidiando con que allá hay robots físicamente, ¿cómo se puede decir? Mecánicamente pueden hacer lo mismo que tu cuerpo de un ser humano. Imagínate en 80 años. O sea, imagínalo. Y hablando de la televisión, que si aportó a una educación o que si aportó una ignorancia, es lo que me estás preguntando. Aportó las dos, ¿no? Aportó las dos. Porque al final de cuentas yo creo que de repente si quieres llegar a tu casa y poner algo que simplemente te desconecte, ¿no? No, por claro, la presión, totalmente. Bueno, en esta época por la presión que es simplemente el hecho de existir en el 2025, sí, ¿no? Y cumplir todos los estándares. Pero y aparte pues sí te apoya, te aporta totalmente conocimiento, pero pues igual por mucho tiempo fue controlado, ¿no? La información que salía de la televisión, porque pues había 6, 5 canales. Y digo, hasta hace poco que Elon Musk compró a Twitter, así empezaba a ser en las redes sociales, ¿no? Y creo que pues había países en los que había toque de queda. Y se acababa la televisión y se ponía esa... La programación oficial. No, una barrita Ok. De colores, ¿sí la has visto, no? Sí, sí. Una barrita de colores y se terminó. Y creo que por ahí escuché en las últimas veces que estuve ahí en Viña del Mar, en Chile, alguien me llegó a platicar que en la época de Pinochet, cuando tenían ese toque de queda, corríjanme si estoy mal, porque esta fue una historia que me contó una persona ahí en Viña del Mar, que en la época de Pinochet, cuando había el toque de queda ahí en Chile, quitaban todo lo que había de programación en la televisión y solamente ponían cosas de Chespirito, cosas de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Ok. Chavo el 8, el Chapulín Colorado. Ya viste el primer capítulo. Hay una serie, ¿verdad? Sí, ya salió el primer capítulo. Órale, pero tú crees que eso, si es, espero que nos pongan ahí en los comentarios si es verdad eso, ¿tú crees que sea una forma de, pues, adoctrinamiento? O sí, no, pues eso siempre ha habido. Pero ¿no? ¿qué es el Chavo el 8? ¿Por qué el Chavo el 8? ¿Por qué? Ok, que si el Chavo del 8 es... ¿Por qué nada más eso? Porque todo no, pues muy probablemente para tener a la gente o a las personas entretenidas o... Díganos si es verdad, es verdad eso que nos dijeron por allá por Viña del Mar. Sí, porque de repente hay cosas que te cuentan que... pues es lo que les digo de la información. A lo mejor eso que me dijeron es mentira. Y es una gran historia, ¿no? ¿Sabes? O sea, bueno, o parece una historia muy, muy interesante. ¿Sabes qué no es mentira? Lo que Dave Mustaine va a tener una entrevista. Oye, lo de la entrevista de Dave Mustaine, que ya viste que Dave Mustaine dice que mataron a Chris Cornell y a Chester Bennington.
Después de muchos años, ¿no? Después de muchos años. Que nadie había dicho nada. Pues él habla abiertamente sobre eso, ¿no? Que ya lo veníamos diciendo tanto tiempo, ya veníamos diciendo lo del logo de Linkin Park, que de hecho hablábamos de los parecidos que tiene con algunas personas. El parecido de John Podesta con Chester Bennington. Ahorita que hablabas calcados, sí, están calcados. Ahorita que hablabas de los clones y que hablabas de Biden. O sea, John Podesta y Chester Bennington en realidad están calcados. Y habla muchas cosas de Mustaine porque dice que, pues le preguntan, ¿no? Que de que hay que cuidarse en la industria. Ahorita que está de moda el tema de Diddy, ¿no? Bueno, no de moda, más que de moda que... Él habla de eso. Él que habla está de Diddy, muy... habla de Justin Bieber porque... ¿Has visto tú los videos de Justin Bieber últimamente? Pues sí. Se ¿no? ve complicado. Se ¿no? ve complicado el asunto, se ve complicada la cosa. Y es de lo que habla Dave Mustaine en la entrevista. Y es lo que dice de... Pues todo este sueño que ellos tienen, bueno, de la parte de Justin Bieber, y pues es totalmente cae en manos de un depredador, ¿no? Y de este lado, Chester y Chris Cornell tratando de desenmascarar la industria como en realidad es. Que pues Dave Mustaine dice que, pues, ¿cómo decirlo? Hay mucha carne de donde cortar. O sea, sí, uno no tiene que escarbar mucho para... No quiero decir la palabra, por eso no lo digo, pero sí. Dave Mustaine habla de tratos con niños, ¿no? Entonces, que es lo que querían desenmascarar Chris Cornell y Chester Bennington, ¿no? Que en realidad estaban haciendo un documental, dice Mustaine, que ya lo habíamos dicho. Oye, que la misma esposa de Chris Cornell dice que es una tontería cómo lo encontraron, ¿no? O sea, no puede pasarlo. Y Chris Cornell y Chester Bennington que tanto le achacan lo de la depresión, porque Chester sí todo el tiempo habla de que estar aquí adentro para él es un peligro, que no lo deben de dejar a él estar aquí adentro, porque lo que está aquí adentro quiere hacerle daño. Entonces creo que era muy fácil decir que se desvivió, ¿no? Como dicen en redes. Había razones para dudarlo. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Y nos ha tocado, fíjense, nos ha tocado en este programa, porque no es la primera vez que hablamos de ese tema. Nos ha tocado aquí en La Orden de la Noche. Nos pusimos serios, bajen las luces. No, nos ha tocado el tema de que se abren dos vertientes ahí, ¿no? Porque muchos hablan de que se suicidó, ya lo dije, que se desvivió Chester Bennington, y otros hablan de que lo mataron. Entonces, estamos hablando... Bueno, la versión oficial es la primera, ¿no? La primera, sí. O sea, y lo que se cuenta por atrás... Y lo que se cuenta por atrás es que lo mataron. Pero ya, pues, Dave Mustaine ya está hablando totalmente de esto. Pero aquí, en este programa, nos ha pasado que nos han dicho personas, no quiero decir haters, pero nos han dicho que nosotros estamos como minimizando el hecho de la depresión. Que nosotros estamos minimizando el hecho de que alguien se quitó la vida hablando de Chester Bennington, porque nosotros decimos, nuestras creencias son de que lo mataron, no se hizo eso que dicen que se hizo, ¿no? Sí, no es que estemos, no es que estemos pues haciendo menos a tener depresión y tener problemas y querer no estar en este mundo, ¿no? O sea, obviamente todos tenemos problemas, todos nos sentimos mal. Cada quien lidia con su vida como puede. Y sabemos que no es color de rosa. Sabemos que aquí adentro es algo... es una montaña rusa y tienes que controlar ese caos, pero ese caos te hace quien eres. Y pues muchas veces es difícil lidiar el día con día. No lo minimizamos. Pero... pues no quita el hecho de que sí lo pudieron haber matado, y tener la creencia de que lo pudieron haber matado porque quería desenmascarar la élite o decir cosas y irte por ese lado, pues no creo que estemos minimizando a lo otro, ¿no? Y sí, nos han dicho aquí de que ¿por qué minimizamos a lo otro? No es así. Simplemente hay muchas coincidencias que hacen válida la pregunta, ¿no? Y porque no es nada más... señores. No es nada más... no es nada más... él la única persona que, digamos, ha tenido un fin dudoso. Sí, muchísimos. El mismo Michael Jackson. El mismo Michael que... Bueno, vean esa entrevista con Dave Mustaine, ¿no? Pero sí. Bueno, pero el mismo Michael que... La versión oficial es que hay una sobredosis. La versión oficial sí, que hubo un medicamento que le causó un paro o algo así y simplemente se fue de este mundo.
Pero de ahí empiezan muchísimas las teorías de conspiración loquísimas que hemos tratado en este programa infinidad de veces. Porque tú sabías que él era el dueño del catálogo de los Beatles, ¿no? Sí, o sea, claro, él poseía más de la compró mitad de Sony, Él o sea, compró el catálogo del de los negocio de Beatles. música. Sí, sí. No, y las canciones que hizo con Paul McCartney son de las mejores canciones para mí de Michael Jackson. En realidad están muy Entonces, buenas. fíjate, lo de Michael Jackson es interesante porque está el tema de que pudo haber sido la sobredosis, está el tema de que lo pudieron haber matado por todo este poder que tenía en la industria de la música por ser dueño del catálogo Claro. de tantos músicos. O también está el tema de que simplemente fingió su muerte. Su muerte, güey. Sí, Que ya ¿no? lo hemos tomado aquí infinidad de veces. O sea, imagínate el hecho de que te estén buscando, porque Michael Jackson no simplemente fue, ay, quiero matar al artista pop más grande de la historia y se terminó. O sea, las conspiraciones de Michael empiezan desde que lo blanquearon, desde que dice él que lo blanquearon, que usaban cosas le ponían cosas en la comida y en la bebida y lo hicieron blanco. O sea, imagínate el odio que les podía llegar a tener por dentro, verse en el espejo y decir, ay, güey, estos cabrones me hicieron blanco. Me hicieron blanco. Entonces, se dice y hay conspiraciones donde ahí empieza, ¿no? Empieza un odio de Michael Jackson hacia todos ellos, a toda la industria. Desde la familia de los Jackson 5. Y la familia empieza a ver que hay muchas cosas que simplemente, pues, están mal. Y empieza sobre él toda esta... pues todo este peso de que lo del Jacko, ¿no? De que era un weirdo, que estaba loco. Las acusaciones había que acusaciones, hay, los documentales. Exactamente. O sea, entonces él dice, me quieren destruir, quieren que la gente piense que molesto a niños, quieren que piensen que soy el peor, que soy un monstruo, que soy un freak. ¿Por qué? Porque quieren destruir mi carrera. ¿Por qué? Porque ya sabía. Él ya sabía. volvemos a lo mismo de antes. O sea, hay una razón por la que se pueda llegar a pensar que decidió hacer eso o que estaba en una situación, digamos, de adicción que lo pusiera vulnerable para llegar a donde llegó, ¿no? O simplemente es se muy murió. creíble. Que puede ser, ¿verdad? O simplemente está muerto. Es lo que te digo de las teorías de conspiración, que pues simplemente si no sale Michael Jackson aquí diciendo, aquí estoy, carnal. Bueno, Sí. imagínate si pasó, No si pasó con Juan Gabriel. Juan Gabriel todavía sigue, el abogado dice que está vivo. Está de nuevo. Todavía dice que está vivo. Si pasó con Pedro Infante. Con Antonio Pedro. Sí, Que sí, todavía sí. hay gente que dice que, O sea, está imagínate, que pon estuvo tú vivo. que de y que 4 el o 5 presidente lo tenía en la historias. cárcel, ¿no? Que el presidente tenía en la cárcel a Pedro Imagínate, Infante. de 5 historias que haya de distintas personas, ¿crees que al menos una sea verdad? No lo sé, güey. No lo sé, pero las teorías están muy locas. La de Paul McCartney es igual. Ahorita que dijimos Sí. Paul McCartney, la teoría de Paul McCartney es igual, ¿no? O, bueno, esa es una teoría, ¿no? De que se murieron, pero no están muertos. O sea, se hicieron pasar por muertos para dejar esa imagen y vivir en el anonimato ya su vida, la que les queda, ¿no? Okay. Pero ¿qué tal los que son implantados o los que son... Matan a uno y ponen a otro que se parece y está igualito, pero no es él. Ok, de hecho cuando salió Dave Chappelle de nuevo en Netflix y en la tele, era de las cosas que ¿Eso decía? decían, ¿no? O sea, no, o sea, las personas decían que no era el mismo Dave Chappelle, ¿no? No, Con que era otro. Al de la UFC, ¿cómo se parece? A Dana White, no, A Dana nada que White. ver, no, Bueno, a mí no, se no. me hacía en algún momento, si lo ves de lejos, a la madre. Uno está muy si estás ya alto y el pedo, otro- así de que viendo así desde atrás la UFC y los ves a los dos, y que a la madre, estoy viendo Yo creo doble, que ¿no? bien Bien pedo. pedo, el Dana White y el Joe Rogan. O sea, fíjate, eso está interesante lo de los suplantados, ¿no? Que vendrían Los siendo... implantados, güey. Pero Todavía hay están dos. vivos, pero no son ellos. O sea, ¿es alguien que se parece mucho y es entrenado por estas agencias de 3 letras? ¿O es un clon? Como dicen que era Paul McCartney, ¿no? El Fall. El Foul, exactamente. Sí, sí. Que la historia de Foul ya la hemos contado muchísimas veces. Pueden Y ir al capítulo 1, Me ¿no? tocó verlo en estos tiempos que estuvimos en otra dimensión. Me tocó ver al Foul. Okay. Y estuvo bueno, ¿no? Es como ver a los Beatles, pero no puede cantar las rolas Sí. chidas, ¿no? No, Porque pues si bueno, no, es que pues, también ya la ¿De quién es el catálogo ahorita? edad. O sea, imagínate, también no se te hace raro
que un artista de esa magnitud y con todo el éxito que ha tenido y todo lo que ha producido, o sea, llega un momento donde tienen más de 80 años y siguen tocando. Pues, o sea, no crees. Malo, güey. O sea, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero y si puede, pues qué chingón poder ver a Paul McCartney, ¿no? Yo me arrepiento muchísimo de no haber invitado a mi papá, pero porque hubiera sido una experiencia increíble ver con mi papá aquí al lado Paul McCartney, ¿no? Y después invité a mi mamá a ver Hombres G, que también le gustó. Te mando un beso, mamá. Le gustó muchísimo. ¿Pero qué estábamos diciendo? De Paul, pues yo lo vi. Sí, no, o sea, yo lo único que y sí, tiene 80 años y sigue cantando, ¿no? Y pues sigue dándole, Metallica le sigue dando. Aunque vemos ahora a James Hetfield, no sé si viste estos videos que salió hablando como que se sentía mal y ya no podía estar arriba del escenario, ya no sentía como que encajaba, ¿no? Ahí bueno, en eso. Y la gente le dio su apoyo, güey. La gente le aventó una cerveza y el vato se la tomó de Gil. No es cierto. La gente le dio su apoyo y sí sintió su apoyo, güey. O sea, simplemente el hecho de hablarlo, güey. Claro. De hablarlo para él. O sea, imagínate, James Hetfield lleva desde los 17 años firmado, 16 años. Y es lo único que saben hacer, güey. Tocar, güey. Tocar, estar de gira y tocar. Estoy seguro que hoy está tocando Metallica y ayer tocó, güey. O sea, mañana va a tocar Metallica y Metallica va a estar ahí cuando llegues al cielo o al infierno. ¿Tú crees en el cielo y en el infierno? Dios santo, estamos hablando de Metallica, güey. Es una canción. Es una canción. No, si creyeran en el cielo y en el infierno, es que me recuerda ahora a Highway to Hell de AC/DC y Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ¿no? Ok. Son dos cosas totalmente diferentes. Aunque Led Zeppelin y Stairway to Heaven dicen que se la dictaron a Robert Plant. Okay. Y probablemente era, ¿cómo le decían a este ente que veía Crowley, Aleister Crowley, que veía a un ente? Y de ahí escribió el libro de la ley de los telemitas. O sea, se lo dictaron, de hecho a Crowley también le dictaron. O sea, el que dictó el libro de los telemitas fue el que escribió Stairway to Heaven. Creo que tenía algo. No, a los dos se lo dictaron. Pero no era el mismo. No. Okay. Ese es el de Crowley. Iwas era el que le dictó el libro de la ley a Crowley y a Robert Plant también se la dictaron, pero no sé quién se le dictó a Robert Plant. Seguramente Jimmy Page. Oye, así de que soy honesto. Así bien loco, ¿no? Sí. Y el pensando que era un está hablando de un demonio. Inyectándosela ahí atrás. Oye, fíjate, deberíamos volver a platicar pronto de Crowley, ¿no? Porque ahorita muchos de sus adeptos están ya en la escena mundial. Sí, no, pues ya te digo, ya son personajes totalmente mainstream, ¿no? Antes podía haber sido un poquito más oculto el ocultismo de Aleister Crowley, pero ahorita ya salieron más a lo mainstream. Igual esta Elena Blavatsky le pasó lo mismo. O sea, ya muchos personajes ya se están haciendo más mainstream. Y muchas filosofías, porque volvemos a lo mismo, el acceso al contenido, güey. Y todo por lo que dijo tu amigo y mi amigo Mena al principio del programa, que se sentía como en la Segunda Guerra Mundial, que no creo que se pueda sentir así porque es diferente, güey, el acceso. No, o sea, él lo decía por la cantidad de cosas que estaban pasando. O sea, imagínate en esa época recibir un periódico cada día. Sí. O sea, que en el periódico ya había teléfonos. Sí, como quiera, fluía un poco rápido la información. Lo veía en el periódico, pero como quiera seguía siendo control de la información, ¿no? Sí, el acceso a la información seguía siendo ¿a poco crees que ahorita no hay control de información? Claro, güey, pero hay mucho más libertad, ¿no crees? Granjas de bots. Bueno, está la libertad. No, ahorita hay como información está de la libertad. Más. Ahorita hay como información de más. O sea, está la libertad que tú podrás decir lo que quieras, ¿no? Pero también muchas veces en las redes es como hablar al vacío. Sí, no llega nada, de repente si hay un discurso muy fuerte, a los 3 días se apaga porque hay una noticia más complicada o porque hay un chisme, porque pasó, Sheinbaum dijo algo, etcétera, etcétera. Ahorita hay demasiadas cosas, güey, que creo que regresar a lo básico, güey, se siente como una revolución, ¿no, güey? Como algo de que, ay, güey, regresar a no tener celular, a esas personas que no cargan con celular, güey. Esas personas que no están conectadas, esas personas que no están online, güey, que no están ahí sintonizando todo esto, güey.
O sea, porque simplemente el acceso a la información es el acceso a la orden, güey. ¿Qué tantas personas no tienen acceso a las redes a las que nosotros estamos ahí poniendo nuestro contenido, ¿no, güey? O sea, tienen que tener acceso a las plataformas para poder ver la orden de la noche, güey. No somos claro. algo que sale en televisión nacional y... Pero es como... Nuestras mentiras son escuchadas al final del día... 150 millones de personas. Por ejemplo, ahorita lo que estabas diciendo de las... Por vernos. Ahorita que estabas diciendo de... Por ejemplo, de Crowley o Blavatsky, que antes eran muy poco comunes y ahorita se están volviendo medio mainstream o muchas personas los conocen o más. Con todo este acceso a información también te das cuenta de que no a todas las personas les interesa eso, ¿no? Claro. O sea, ahorita hay disponibles una enorme cantidad de libros que hace 20 años o 30 años en tu vida la ibas a encontrar. Como los de Jacobo Greenberg en Mix Up. Entonces... Ahí están, para los que quieran. Jacobo Greenberg en Mix Up. Sí. O sea, ahí están, ¿no? Así como ahí están las redes sociales y ahí está todo, pero no a todos nos interesan las mismas cosas, ¿no? No todos tenemos la misma... Pensamiento, idea, sí, o sea, línea ideológica, güey. O sea, en la manera de pensar. Porque, ok, Jacobo Greenberg, están los libros de Jacobo en Mix Up, güey. ¿Es bueno o es malo? Es bueno, güey. O sea, no, bueno, pues, o sea, no, claro que es bueno, pero es que también, o sea, es que eso es, o sea, eso es distinto, o sea, bueno, tú dices que ahorita están en Mix Up y lo están vendiendo. Sí. Digo, que qué era bueno. Una tienda de música de discos, ¿no? Y se terminó en una tienda de... Pero de también... todo. Pero ahí está el acceso a la información, los libros de Jacobo a un estirón de manos. Y los puedes encontrar aquí, güey. O sea, imagínate en 1990, güey. Era un poco más difícil. Bueno, apenas los estaba escribiendo, ¿no? Sí, en los 90. Sí, desapareció en el 94. Por eso te digo, en los 1990, 1987, 86. Sí. A lo mejor era más difícil. Lo mismo de José Silva, que ahora veo gente... O los de Carlos Castañeda. Wey. Sí, los de Carlos, pero ahora veo gente lucrando con el método Silva. Hay anuncios, ¿verdad? Hay anuncios de gente lucrando y campañas con el método Silva de control mental de José Silva, güey. José Silva, que no tenía acceso a la información, que era un eléctrico. A todo el mundo le interesa eso. O sea, de aquí de Laredo, güey. O sea, ¿cómo en una era donde puedes hacer todo lo que quieras hacer o tienes más facilidad de hacer lo que antes era imposible? O sea, cuando puedes hacer todo, ¿qué es lo que decides hacer? Pues es como el Black Mirror. Y ahorita Black Mirror tiene eso, güey. Y ahorita te das cuenta con todo esto que está pasando que no todas las personas tienen interés en producir cosas. Pero si pudieras hacer lo que tú quisieras y pudieras ser quien quisieras, güey, te convertirías en el emperador del universo como... Así le pasó a la morra de Black Mirror, güey. No dudó ni un segundo, güey. Se convirtió en el emperador del universo. Porque lo podía hacer, porque tenía una computadora cuántica, güey. Spoiler, vayan a ver Black Mirror. Tenía una computadora cuántica que alteraba la realidad a como ella quisiera, güey. La persona que era mala y luego la persona que era buena la adquirió, güey. Y en un segundo dijo emperador del universo, güey. Y se convirtió en el emperador del universo, güey. ¿Qué pedirías tú, güey, si pudieras acceder a todo? Y tener todo, güey. No hay límite. ¿Emperador del universo, güey? No. Ahí está Black Mirror, está bueno el capítulo. Pero, por ejemplo, ahorita decía la pregunta en todo este contexto tecnológico, ¿no? De qué haces cuando puedes hacer todo. Pero también todo aplica mucho como al tema personal, ¿no? Porque entre más ridícula sea, por ejemplo, ahorita con el ejemplo que lo pones, es como muy ridículo, ¿no? O sea... está muy más que ridículo, es desproporcionado. Sí, entonces ayuda mucho a poner en perspectiva lo que uno desea hacer, ¿no? Okay. O cómo desea hacerlo. Oye, pero hablando de poder hacer todo lo que quieras, si tuvieras ese poder, ¿harías tu clon o no? Hablando de clones también. ¿Te gustaría tener un clon así al lado de ti? No me gustaría, pero hace poco vi la película de Mickey 17. La de Robert Pattinson. Robert Pattinson, sí. Sí, y... decir Rowan Atkinson. No, ese es el Mr. Bean. Boss.
Y fíjate que me llamó la atención el hecho de poder transferir tu conciencia. No la he visto, güey. No la he visto. Es nueva, güey. Es nueva. Ok, bueno. Esa sí es muy nueva para el spoiler. Okay. No, bueno, o sea, es parte de la premisa, ¿no? O sea, que transfiere su conciencia a otro cuerpo, ¿no? Que clonan, ¿no? Es que no supe si ver esa. Te lo juro que estaba en el top 10 de películas más vistas, ¿no? Y podías escoger. Y en número 3 estaba esa, Mickey 17. Y en número 2 estaba la de Terror en el Río, que era un tiburón enorme en el río. Y puse Terror en el Río. Okay. Chingado, güey. Es que, güey, es difícil captar a un tiburón que te dé miedo en la pantalla, güey. O sea, ya lo hizo Steven Spielberg. Ajá. Y creo que esa trama estaba buena, ¿no? De simplemente un tiburón que estaba en la playa y no te mostraba tanto así como que... Era más el suspenso. Un romance, ¿no? entre el capitán y el cuidador del tiburón, ¿no? Entre el capitán y el salvavidas. No, güey. Simplemente era el hecho de que hay un tiburón, güey, y se está comiendo a la gente, ¿no? Y en esa época, pues sí daba miedo, güey, terror, güey. La gente le asustaba demasiado el tiburón en la película de Shark. Y después de esa película, tratar de recrear al tiburón, güey, pues como... O sea, que te dé... No de recrear, tratar de hacer una película que te dé miedo. El tiburón, güey, pues ni modo que contrates a un tiburón, güey, para que actúe. Y partiendo desde ahí, güey... Preferiste por eso esa película. O sea... Pero partiendo desde ahí, güey, de que cómo le haces para que un tiburón te dé miedo en una película, güey. O sea, pues, ¿cómo le haces, güey? Está bien difícil. Entonces, trato de ver todas las películas que tienen un tiburón o algo así. A ver si lograron, pues, llenar eso, ¿no? O sea, de que el personaje principal, güey, sí de miedo, ¿no? El tiburón, güey. O nada más tomas así de lado del tiburón pasando así. Una toma aérea del tiburón, güey. Porque, pues, ¿cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces para que el tiburón haga lo que tú quieres que haga sin CGI, ¿no? Sin la técnica fácil que sería meter un tiburón como Megalodón, güey. Como en la película del Jason Statham, que ese vato sería un clon del Jerry. El Jerry. Saludos así al Jerry. Sí, entonces harías un clon, ¿no sabes? No, o sea, sí, como tener un clon mío, no. Para que haga las cosas que tú no quieres hacer. Pero ¿a cuántas personas? O sea, fíjate, estaría padre que nos platicaran a cuántas personas, si tuvieran la posibilidad de clonarse, lo harían. O sea, lo harían clonarse de transferir su conciencia cada que su cuerpo se descomponga, o lo harían de tener varias versiones de sí mismo, de que en un mismo espacio. O sea, como... Pero un clon en IA. Bueno, ahorita eso es más... Sí. Más común, ¿no? Pero fíjate que se ve diferente. O sea, ¿sí tendrías un clon en IA? Creo que eventualmente todos vamos a tener una versión multiplicada nuestra de forma digital para hacer ciertas cosas. O sea, pero se escucha diferente porque al principio del programa decíamos, no, qué horror que alguien te recree en inteligencia artificial y hable con tu voz y diga cosas con... O sea, bueno, pero es distinto que tener un clon alguien... No, o sea, es que es distinto que alguien tenga el derecho de replicarte y hacer con tu imagen lo que quiera de manera digital, a que tú tengas el derecho. Pero tú quieres un clon en IA para que él haga lo que tú le digas todo el tiempo. No, o sea... Un clon libre no. Que tengas un clon y que ande ahí por el mundo. No, me imagino más a que van a ser, o sea, como ahorita que es el celular. Que tú no dijiste. O sea, como ahorita es el celular, que es una extensión de las personas realmente. O sea, más que un aparato de comunicación, o sea, es una extensión casi del ser humano. En un futuro no muy lejano, o sea, estos, llamémosle como... gemelos digitales, o sea, no les llamaría clones de IA. O versiones mínimas clonadas. Pues es que sí vamos a terminar. Va a ser como otra extensión. No hablaba Roberto Martínez que él en su podcast tiene su podcast de LIA y tiene su podcast de él normal, y lo único que cambia es como que la capucha roja del micrófono. Ahorita la mayoría de las personas podrían hacer eso. Qué aburrido, ¿no? ¿No crees que pierda el punto es cuántas personas lo quieren hacer? ¿No crees que pierde el sentido humano? Así, el sentido de eso, de que queremos esa emoción que
sentimos al crear algo humanamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la música. Yo escucho la música y ya, y digo, ay, güey, está con madre. O sea, está muy, muy, muy... Es que fotografías, escritos, Cine, etcétera. todo, güey. Sí, pues sí. Creo que traicionamos Pero a John... no, a quien a Sarah Connor. A Sarah Connor y Pero a John Connor. al final del día creo que esa creatividad o esa energía que, digamos, la mayoría de los humanos nos estamos ahorrando, al parecer nos vamos a ahorrar utilizando ciertas herramientas, se va a trasladar en otras cosas, ¿no? Se van a redescubrir otras profesiones, Pues sí, van a empezar haber, cosas nuevas. Siempre va a haber evolución. Hay y algo progreso, que güey. es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, siempre que Pero a ver, no hay un punto de no surge retorno. algo, hay algo que es un contrapeso. Hay un ¿no? contrapeso, güey. Hay un O sea, punto como no lo de la retorno. televisión. O sea, ¿es buena o es mala? O sea, simplemente depende. Oye, y ahorita que estás hablando de televisión, me acuerda mucho de González Camarena. Ah, sí, de la televisión a color mexicano. Bueno, su hermano era muralista, güey. Su hermano fue muralista y pintó cosas muy, muy interesantes. Ahí en el Palacio de Bellas Artes hay murales de González Camarena y de ¿A poco? Siqueiros, de Diego Rivera, sí. Ok. Están buenos. Y su hermano, fíjate que fue el que inventó tele, ¿no? La televisión. Sí. A color, No sé si era bueno. Jorge González Camarena. Guillermo. No, el muralista. El muralista. Sí, el no, muralista. fíjate, ni Ya, sabía. O sea, es contemporáneo de Diego Rivera. Y Sí, claro. Es de la época de los muralistas. Ok. Sí. Que fue allá por los 20, 30. Que Diego Rivera tiene una historia interesante ahí con los Rockefeller, ¿no? Diego Rivera, pues a Diego Rivera le dijeron los Rockefeller, le hicieron la oferta de que si quería pintar la entrada del RCA Building del Rockefeller Center en Nueva York, güey. Y en ese momento, el Rockefeller Center en Nueva York, pues, ¿qué era lo que significaba? Significaba totalmente el capitalismo, ¿no? Los Rockefeller totalmente centrados como que en este movimiento capitalista o en esta ideología capitalista, ¿no? Ok. Totalmente. Entonces le dijeron, no fue lo único que le dijeron antes a Picasso. Picasso dijo que no. Le dijeron a otro artista francés, no recuerdo su nombre, también dijo que no. Okay. Y le dijeron a Diego Rivera. Y Diego Rivera dijo que sí. Y Diego Rivera pues empezó a codearse con los Rockefeller. Y Diego Rivera y Frida empezaron a codearse con todos ellos, que de hecho Diego Rivera pintó un mural, si no me equivoco, en Detroit para los Ford, el mural de los Ford también, que representa todo esto progreso capitalista con las grandes máquinas, con todos estos inventos del progreso para poder automatizar las líneas de producción. Las líneas de producción, exactamente, ¿no? Que hizo todo este progreso, pues al que estamos ahorita, ¿no? De todo eso. Y ya se codeaba Diego Rivera en esa época con los Rockefeller, con políticos, con todo. Y Diego Rivera vivió en Rusia, güey. Diego Rivera vivió en Rusia ahí por los años de los 27, 1928. Fue invitado para ver cómo se vivía en Rusia cuando estaba todo este momento de Lenin, cuando estaba todo Lenin, Diego Rivera fue invitado, güey, y vivió ahí a finales de los 20 en Rusia, pero antes vivió en París con Siqueiros, y ahí fue cuando conocieron todo este arte europeo, güey, todos los grandes maestros de la pintura, y trataron de recrear pues ciertas técnicas en su pintura, pero más al estilo pues de este lado del charco y el folclore de ellos, ¿no? Y fíjate que muchas de las pinturas de Diego Rivera, por ejemplo, pusimos el video del hombre controlador del universo, güey, que el hombre controlador del universo pues es totalmente esta división entre el socialismo y el capitalismo, ¿no? Pero él pone al socialismo, pues no lo pone como, o sí lo pone como El Salvador, güey. Sí lo pone a Lenin ahí con todos besándole las manos a Lenin, no lo pone en el estrado gritándole a la gente. Perdón, pone a los atletas rusos, a las atletas rusas, perdóname, ganando. Pone a... Ya ves que si han visto el mural, el hombre controlador del universo de Diego Rivera,
del lado del capitalista tiene una estatua y del lado socialista tiene otra estatua. Y del lado socialista viene la estatua con la cabeza cortada y vienen unos obreros sentados en la cabeza. Él quería representar que la clase obrera era el progreso, obviamente derrocando a los grandes imperios, que la cabeza del lado socialista tiene una esvástica. Entonces también pues hacía alusión a que en ese momento los nazis, en el 33, imagínate, cuando Hitler empieza a entrar, cuando Adolfo H, empieza a agarrar fuerza, y después cuando el Partido Nacionalista, ultranacionalista alemán empieza a robar el arte. ¿Has escuchado eso? Que quería como censurar cierta parte del arte porque podían ellos como expresarse en el arte y no querían esa expresión. Entonces pues el Partido Nacionalista Alemán empieza a censurar el arte y a robar el arte. Entonces al momento de Diego Rivera tratar de pintar la estatua con la esvástica representando Partido Alemán con la cabeza cortada y los obreros sentados en ella, pues decía que el obrero era el progreso, ¿no? Y venía sentada también una pilota, la piloto que había dado la vuelta al mundo, no recuerdo su nombre, también venía pintada, ahí venía pintado muchísimo, representaba muchísimo Diego Rivera en ese cuadro, el hombre controlador del universo, pero también pintó mucho de la conquista, güey, o de la colonización. Pero antes de... Como todos, no nada más él. Los moralistas les encantaba de ver ese tema, otro güey. cuadro. O sea, ¿y qué pasó con los Rockefeller? Los Rockefeller le dijeron que pintara ese cuadro. Okay. Los Rockefeller le dijeron que pintara el hombre controlador del universo. Y al momento que él estaba pintando todo este mundo de capitalista contra socialista, podríamos llamarle, y el hombre controlador en el centro, él les había dado un boceto a los Rockefeller del hombre controlador del universo cuando les dijo que sí. Pero no les dijo que iba a poner una esvástica. No les dijo que iba a poner a Lenin. ¿Qué? Cuando él pinta a Lenin, líder socialista, totalmente, líder de la revolución. De la contraparte. De Rusia, sí, de la contraparte. Y pone a los Rockefeller, de hecho pone a John D. Rockefeller con todos brindando, mucha gente ahí brindando con las copas. Y arriba pone a las bacterias y virus. Y porque pone el macrocosmo y el microcosmo, pone dos lentes. Está muy padre ese cuadro, véanlo. Todo el pensamiento que tenía Diego Rivera, déjenlo a un lado, está bien ese cuadro, o sea, ¿sabes? Todo lo que quiere expresar. No nada más ese, hay varios cuadros de los muralistas que están bien. Siento que el arte trasciende ciertos niveles. Porque Diego Rivera pues era comunista, ¿no? De hecho fundó con Frida el Partido Comunista Mexicano. Que esa es otra historia, güey. Esa es otra ¿verdad? historia, pero él pintó ese cuadro, el hombre controlador del universo, para los Rockefeller. Y cuando tenía toda la parte capitalista y la socialista, los Rockefeller lo ven. Nelson Rockefeller ve el cuadro y ve a Lenin pintado. Le dice, no, pues no puedo permitir que en este edificio, que sería el centro capitalista, totalmente lo que representamos nosotros, el capitalismo, no voy a poner a Lenin, totalmente un líder socialista, en el centro Rockefeller. Dice, por favor, quítalo. Hay teorías que Diego Rivera dijo, prefiero mutilar mi mano antes de quitar a Lenin del cuadro. Hay otras que dicen que obviamente no dijo eso. Pero pues al momento que no quiso quitar a Lenin, Nelson Rockefeller manda a destruir el cuadro, lo destruye. Y Diego Rivera, para esto Frida Kahlo se había dado cuenta que Diego Rivera andaba haciendo eso, güey. Se había dado cuenta que Diego Rivera había pintado a Lenin. Entonces Frida dijo, no, aquí va a haber aquí va a haber algo, güey. Entonces Frida le dice a una fotógrafo, quiero que registres todo. Y empieza a tomarle fotos y empiezan a documentar el cuadro El hombre controlador del universo. Y después Diego se va a Bellas Artes y pinta para Bellas Artes El hombre controlador del universo, que está ahí, güey. Todavía está ahí, ya lleva casi 100 años ahí. En el Palacio de Bellas Artes, junto con varios de siqueiros. Hay varias muestras, siempre hay el de González Camarena, que habla de la conquista también, los de siqueiros que también hablan. Diego también habla mucho de la colonización y la conquista, que después tomaremos ese tema. Pero sí, güey, Diego Rivera totalmente comunista y pintaba el socialismo como el progreso, pintaba el socialismo como esta apertura al futuro
Y pues en medio tenías al hombre controlador del universo, güey, que no sabías si eres eslavo, no sabías Sí, alguien, pero alguien que mató a sí, millones lo de su veías propia así, gente. pero lo veías totalmente desconcertado, el hombre controlador del universo sin saber qué va a pasar, güey, cómo controla el universo y ahí en medio unos átomos y abajo las plantas, la cebada, el trigo, todo lo que pues fue dándole al hombre toda esta evolución, ¿no? Gracias a todos los descubrimientos. Del lado capitalista tenías a Charles Darwin, güey, con su teoría de la evolución, un cráneo humano ahí. Y del socialista, que era la contraparte de eso. Del socialista tenías a Trotsky, güey. Ok. León Trotsky. Sí, sí. Que acuérdate que acá lo intentaron matar varias veces. Uf, ¿no? Lo mataron. Es que León Trotsky tuvo problemas. León Trotsky era totalmente líder de una parte del ejército rojo de Lenin, güey. O sea, cuando estaba Lenin, le daba mucha apertura a León Trotsky. Entonces se termina el reinado, se termina toda esta época de Lenin. Entra Stalin y a Stalin totalmente estaba en contra de León Trotsky. Entonces León Trotsky se tuvo que huir como buscar asilo político. Estuvo en varios países y después llegó a México. Acuérdense que Diego Rivera estuvo en Rusia en el 27, estuvo en el 27, entonces conoció a Trotsky, estuvo ahí con la revolución, con el partido del Ejército Rojo. Entonces, después Diego Rivera le ofrece a León Trotsky quedarse acá en México. Habla Diego Rivera con el presidente Lázaro Cárdenas, lo convence, dicen que convence al presidente Cárdenas de darle asilo político a Trotsky, y Trotsky llega a México, refugiado por Diego Rivera, y el presidente Cárdenas lo recibe Frida Kahlo, lo dejan quedarse ahí en la Casa Azul con su esposa, la famosa Casa Azul de Frida y Diego. Y pues empieza un romance con Frida, porque dicen que Frida ya estaba harta totalmente de las infidelidades de Diego Rivera, güey. Y pues vio en Trotsky algo que no había visto en Diego en mucho tiempo, güey. Y la manera de pensar de Frida, la libertad de Frida, la manera de ser de Frida, le encantó a Trotsky, güey. Y tuvieron un amorío, tanto que se escribían cartas, güey. Y de hecho hay un cuadro de Frida Kahlo, güey, donde viene Frida y en el centro Frida tiene una carta y la carta dice León Trotsky, Ciudad de México, 1900, no recuerdo, güey. Pero vamos a poner aquí el cuadro, pero tuvieron un amorío. Después Diego Rivera los descubre. Y a pesar de todo no podía soportarlo, güey. Sí, pues, no pudo soportar que Frida tuviera un amorío con Trotsky, porque él había dado asilo político a Trotsky y lo corre. Y corre a su esposa y se fueron a vivir. Se quedaron en Ciudad de México y se fueron a vivir a otro lado. Pasa el tiempo y sigue Trotsky. Pues obviamente León Trotsky sigue en contra de Stalin y todo el régimen de Stalin en ese momento. Y sabía que en algún momento Stalin iba a querer terminar con él, ¿no? Y había ciertos opositores de Trotsky, como por ejemplo el moralista Siqueiros. Siqueiros era opuesto al pensar. Y se dice que Siqueiros organizó, pues como entre varias gente vamos y nos chutamos a Trotsky. Okay. Fueron a la casa de León Trotsky, Siqueiros y varias personas y trataron de asesinar a Trotsky. Le dispararon, hay fotos de disparos allá afuera de la casa de Trotsky. Y no en realidad pues no le hicieron nada, pero como que se le achacaba que había sido Siqueiros el que había querido hacerle eso a Trotsky. Sí, ya después Stalin no falla, Stalin manda a una persona y esa persona con un pico de estos de los de para escalar. Okay. En la nieve y así en las rocas, vámonos, duró agonizando un rato y se fue Trotsky, pero pues era amigo de Rivera y lo pintó en El hombre controlador del universo, hablando de la contraparte de Charles Darwin. Y está padre el cuadro, vayan a verlo. Después hablamos totalmente de los moralistas, pero sí, o sea, viene totalmente. No me acuerdo por qué estábamos hablando de Diego Rivera, por qué llegamos ahí, pero si pueden llegar a ver el cuadro, Véanlo, exactamente. Sí. Oye, Luis, pues ha sido una increíble un buen noche. Capítulo, un regreso. En realidad no tenemos un tema en general, pero estuvimos tocando cosas que salieron y fluyeron. Ya saben, pónganos ahí los temas de los que quieren que hablemos en los siguientes capítulos. Vamos a retomar esos temas de los que les gustan a ustedes que hablemos. Pónganos ahí y nosotros los tomamos.
Es un gusto para nosotros poder regresar aquí a la Orden de la Noche. Así es. Con todos ustedes. Espero que los que están se queden, porque pues vamos a platicar de temas interesantes, de los que ustedes quieren. Mi Normi, algo que le quieras decir a los ordenados antes de irnos. Un saludo nada más. Un saludo a todos Gracias los por ordenados. acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Recuerden, la verdad está allá afuera. Y duerman, si es que pueden. Nos vemos en el siguiente capítulo, La Orden de la Noche.